Listo. Listo, chicos. Bueno, entonces lo que vamos a hablar hoy es lo que tiene que ver con tórax. Entonces, cuando hablamos de tórax, recuerde que el tórax va a estar ubicado en la parte anterior del tronco, y aquí tenemos dos cavidades, sería la cavidad torácica, el diafragma. ¿Listo? Entonces, en el tórax vamos a encontrar los pulmones, corazón, vamos a tener los grandes vasos, la tráquea, que va a estar acá, que es la continuación de la laringe. Dentro del tórax va a haber una cavidad, un espacio que se llama el mediastino. Y el mediastino, dependiendo desde donde lo identifique, puedo hablar. Si lo veo de anterior a posterior, voy a tener un mediastino anterior, que sería esta parte. Un mediastino medio, que corresponde al espacio comprendido por el corazón. Y un mediastino posterior, que estaría detrás del corazón. Si lo veo de superior a inferior, voy a tener un mediastino superior y un mediastino inferior. ¿Listo? Entonces ahora nos vamos a ir a los pulmones. Entonces, los pulmones van a estar cubiertos por un tejido epitelial de revestimiento que se llama pleura. Y la pleura va a tener dos partes. Una que va a ser la pleura parietal, que va hacia la parte externa, y otra que está adherida al pulmón, que se llama la pleura visceral. Y entre los dos, entre la pleura parietal y visceral, va a haber un espacio que se llama la cavidad pleural. Los pulmones van a tener unas partes. En la parte superior tengo lo que se llama el ápex pulmonar. Hacia la parte inferior tengo la cara diafragmática, que está relacionada con el diafragma. Voy a tener una cara mediastinal, que está relacionada con el mediastino medio, una cara costal, y voy a presentar un borde anterior y obviamente profundo, un borde posterior. Los pulmones van a estar divididos por algo que se llaman fisuras. Entonces aquí tengo en el pulmón derecho una fisura horizontal, que la veo acá. Esta fisura me divide el lobo superior del lobo medio, y en la parte posterior tengo una fisura oblicua que me va a separar el lobo superior del lobo inferior. Entonces tendrías que hacerte por acá, mano. Hacerte por acá. Date la vuelta, sí. ¿Eso es? Entonces aquí tendríamos, esta sería la fisura horizontal, que me separa el lobo superior del lobo medio, y posterior tengo la fisura oblicua, que me separa el lobo inferior del lobo superior. Ahora, si me voy al pulmón izquierdo, él solamente va a tener dos lobos. Un lobo superior, que es el que veo acá, y un lobo inferior, que es este. Y va a estar separado por una fisura que se llama la fisura oblicua. En el lobo superior tengo una saliente en forma de lengua que se llama la língula. Y la língula es la que va a estar abrazando al corazón. ¿Y por qué tiene solamente dos lobos? Porque el corazón le ocupa un espacio, porque está orientado hacia el lado izquierdo. ¿Listo? Bueno, entonces ahora, si yo aíslo los pulmones, me voy a encontrar con esta estructura. Entonces, esto es la tráquea.
¿La tráquea es la continuación de qué estructura del cuerpo humano? Chicos, ¿la tráquea es la continuación de qué? De la laringe. Entonces la tráquea está conformado por anillos traqueales y entre los anillos vamos a ver unos ligamentos que se llaman los ligamentos anulares. En la parte posterior de la tráquea hay una membrana, es esta que vemos aquí, que esta membrana es la membrana esofágica. ¿Por qué la tráquea se ubica anterior al esófago? Y el esófago es la continuación de la faringe que va a ir hacia el estómago. Entonces la tráquea se va a dividir en dos bronquios que se llaman los bronquios principales. El bronquio principal izquierdo, que es mucho más largo y horizontal, y el bronquio principal derecho, que es más corto y vertical. Y esto explica el por qué un cuerpo extraño que se vaya por la vía aérea va a terminar en el pulmón derecho. Que como es más corto y vertical, se orienta más fácil hacia allá. La bifurcación de la tráquea presenta un cartílago que se llama la carina, que estaría presente aquí en la parte interna. ¿Qué es esto? ¿Listo? Aquí tengo la carina. Los bronquios principales se van hacia los pulmones y dependiendo del número de lobos que tenga, así va a ser el número de bronquios lobares. Entonces, el pulmón derecho, ¿cuántos bronquios lobares tendría? 3, porque tiene 3 lobos. Entonces voy a tener bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior. Si voy al pulmón izquierdo, ¿cuántos lobos tiene? Entonces voy a tener bronquio lobar superior y bronquio inferior. A su vez, cada bronquio lobar se va a son 10 presencialmente. Sin embargo, presencial, si yo cojo este bronquio, correspondería a un bronquio segmental. El bronquio más grueso sería el bronquio lobar y el que le sigue sería el bronquio principal. Y ya luego pues sería la tráquea. ¿Listo? Bueno. Los pulmones en su cara medial va a presentar algo que se llama el hilio pulmonar, donde voy a encontrar el bronquio principal, la arteria pulmonar y la vena pulmonar. Y a eso le llamamos el hilio pulmonar. Entonces, ya dejo los pulmones y paso al corazón. Entonces, el corazón va a estar ubicado en el mediastino medio. Aquí lo veo. El corazón en la parte inferior tiene una cara que se llama la cara diafragmática y esta cara descansa sobre el centro tendinoso del diafragma, que es este. El corazón va a estar cubierto por un tejido epitelial de revestimiento que se llama el pericardio. Entonces voy a tener
un pericardio fibroso, que aquí lo puedo seroso, externa, que se llama la lámina parietal del pericardio seroso, y otra que está adherida directamente a él, que se llama la lámina visceral del pericardio seroso. Y esa lámina visceral, en términos de capas del corazón, corresponde al epicardio. Entonces, el corazón va a tener unas caras. Esta primera que veo aquí corresponde a la cara esternocostal. Tengo la cara diafragmática, la cara pulmonar, que está relacionada con el pulmón izquierdo, y hacia la parte posterior voy a tener la base. El corazón tiene 4 cavidades, 2 superiores, que se van a llamar atrios, y 2 inferiores, que se van a llamar ventrículos. Los atrios van a tener unas prolongaciones que se llaman las aurículas. Entonces aquí tengo la aurícula derecha y acá tengo la aurícula izquierda. Sí, las tiene. ¿Listo? Ustedes posiblemente han escuchado que dicen que el corazón tiene 4 cavidades. 2 superiores, que son aurículas, y 2 inferiores, que son ventrículos. No. Las aurículas no son cavidades, son prolongaciones que están en los atrios, que son las cavidades superiores del corazón. ¿Listo? Porque ustedes van a escuchar en clínica que tiene una fibrilación auricular. Sería atrial. Porque la cavidad. ¿Listo? Bueno, entonces, a los atrios, bueno, otra cosa, el corazón yo lo puedo dividir en una mitad izquierda y una mitad derecha, venosa, menor circulación pulmonar, y la mitad izquierda arterial, sistémica, a los atrios, venas. Al atrio derecho le llega la pulmonar para el lado derecho, superior e inferior para el lado izquierdo. Si a los atrios le llegan venas de los ventrículos que van a salir, ¿qué salen de los ventrículos? No, ¿qué vaso sanguíneo sale? ¿Qué vaso sanguíneo sale? La aorta y la pulmonar. Salen las arterias. A los atrios llegan venas y de los ventrículos salen arterias. Si al atrio derecho está llegando sangre a través de las venas cavas, ¿qué tipo de sangre es? ¿Arterial o venosa? Venosa. Venosa. Y si del ventrículo derecho sale una arteria, ¿qué tipo de sangre va a llevar esa arteria? ¿Sangre venosa? No, sangre venosa. Por eso les expliqué, la mitad derecha se le llama circulación venosa menor o pulmonar. O sea, que aquí se rompe, pues digamos, la dinámica de que las arterias se llevan sangre arterial. No, aquí esta arteria, que inicialmente se llama tronco pulmonar y luego me forma las arterias pulmonares, me está llevando es sangre venosa. De las pulmonares, ¿hacia dónde se van? Hacia los pulmones. ¿Y en los pulmones qué sucede? El intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué tipo de sangre viene que está rica en oxígeno? Sangre arterial. ¿Pero qué vaso sanguíneo lo trae? ¿La vena qué?
Las Pulmonar. venas pulmonares. Entonces, esas venas llegan ¿a dónde? Al atrio izquierdo. Y del atrio izquierdo pasa al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo, ¿qué vaso sanguíneo va a salir? ¿Una arteria o una vena? Una arteria. Y sería la arteria aorta. ¿Y qué tipo de sangre va a llevar esa arteria? Sangre arterial, o sea, sangre rica en oxígeno. Entonces, ¿entiende la lógica que tiene el corazón? Al lado derecho, venoso, al lado izquierdo, arterial. Esa es la dinámica que debemos de entender. ¿Listo? ¿Hasta allí preguntas, chicos? ¿Preguntas? Bueno, entonces ya me voy a un corazón aislado. Aquí lo tengo. Entonces el corazón va a presentar unas cavidades. En la parte superior, a la cual le van a llegar las venas cavas, ¿cómo se llama esa cavidad? Esta que señalo aquí. Atrio derecha. Es una... Entonces, aquí tengo el atrio derecho, este que estoy señalando acá. En este atrio voy a encontrar unos músculos, que los veo aquí, que se llaman los músculos pectinados, que tienen forma de los dientecitos de una peineta. Entre el atrio derecho y el atrio izquierdo va a haber un septo o tabique. Tabique interatrial. Y si yo tengo un tabique o un septo entre los ventrículos, ¿cómo se llamaría? Interventricular. O sea, si yo tengo un septo, o sea, un septo es como una pared que está entre los atrios, ¿cómo se llamaría esa pared? O sea, si está entre los atrios, interatrial, tabique o septo. Y si está entre los ventrículos, ¿cómo se llamaría? O septo interventricular. Entonces, en el atrio derecho, decime, depende cómo lo coloque en la pregunta. En el atrio, yo entro a través de un orificio. Entonces, aquí estoy pasando la pinza. Y este orificio corresponde al orificio atrioventricular, que si está al lado derecho, atrioventricular derecho. Si el orificio está al lado izquierdo, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo? Atrioventricular izquierdo. Entonces, en el orificio atrioventricular derecho, voy a tener una valva, que la vemos aquí, que se llama la valva tricúspide, porque tiene 3 cúspides. De las cúspides van a ser una... Para un momentico, por favor. ¿Cómo? Voy a tener una posterior y voy a tener una septal, porque va hacia el septo. En el ventrículo voy a presentar, o voy a encontrar unos músculos que se llaman los músculos papilares, a los cuales se van a unir unas cuerditas muy pequeñas que se llaman las cuerdas tendinosas o cuerdas tendíneas. Y los músculos papilares se van a llamar similar a las cúspides. Entonces, si tengo una cúspide anterior, ¿qué músculo voy a tener? Un músculo papilar, ¿qué? Anterior.
Si tengo una cúspide posterior, voy a tener un músculo papilar. Y si tengo una cúspide septal, voy a tener un músculo papilar septal. Entre los músculos papilares van a haber unos espacios. Y esos espacios son pequeñitos que están acá, corresponden a las trabéculas cárneas o trabéculas carnosas, que esas trabéculas solamente las voy a encontrar en los ventrículos. Entonces ahora, del ventrículo, ¿qué vaso sanguíneo va a salir? ¿De un ventrículo qué sale? No. De los ventrículos, recuerde, salen arterias. Una arteria va a salir de allí. ¿Por qué a los atrios llegan venas? Aquí estoy en la cara esternocostal y esto corresponde al ventrículo derecho. Esta parte de aquí, que señalo, corresponde al cono arterioso o bulbo arterioso. Seguidamente de él voy a tener el tronco pulmonar, que luego se divide en dos arterias. Una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda. Entre el ventrículo, y el tronco pulmonar va a haber una valva que se llama la valva pulmonar, donde voy a tener unas válvulas semilunares. Aquí las alcanzamos a ver, son pequeñitas, que van a ser tres. Una semilunar anterior, una derecha y una izquierda. Cuando veamos la teoría les explico el por qué estas válvulas están de esta manera y las cúspides están de esta manera. Y eso tiene pues una explicación muy sencilla. La sangre del atrio al ventrículo va en favor de la gravedad y la sangre que va del ventrículo hacia el tronco pulmonar va en contra de la gravedad. Por eso la forma de recipiente. Porque si la sangre se devuelve, la recibe. Sale la sangre del ventrículo a través del tronco pulmonar. ¿Para dónde se va? A los pulmones. Y se regresa, ¿y a dónde llega? Es que aurícula. No, señora, a ver. Entonces voy a llegar ¿a dónde? Al atrio izquierdo. Voy a que me diga aurícula y me gaste un café pelado. Ya me gané dos allí por lo que ha dicho. Entonces aquí van a llegar las venas pulmonares, que van a ser superior e inferior para el lado izquierdo y acá superior e inferior para el lado derecho. Entonces llegan aquí y aquí tengo la prolongación que está presente en el atrio izquierdo. ¿Cómo se llama? La prolongación que está en el atrio izquierdo. La aurícula izquierda, porque acá tengo la aurícula derecha. Entonces, del atrio paso ¿a dónde? Al ventrículo izquierdo. Entonces el ventrículo izquierdo es mucho más grande y su estructura es mucho más gruesa. ¿Por qué es más grande y por qué es más gruesa? Sí. Mayor cantidad de sangre arterial. A ver. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo, recuerden que es el responsable de generar la fuerza suficiente para que la sangre llegue a todo el cuerpo. Entonces el corazón presenta dos movimientos. Uno de contracción, que se llama sístole, y uno de relajación, que se llama diástole. Cuando las cavidades están en diástole, se dilatan para que la sangre llegue, y cuando ellas se contraen, ejercen una fuerza determinada para que la sangre que está dentro sea empujada.
sea eyectada. Entonces el corazón va a tener unas capas. La capa más interna, aquí, corresponde al endocardio, es la más interna. La capa muscular gruesa corresponde al miocardio y la capa más externa corresponde al epicardio, que es la lámina visceral del pericardio seroso. Endo, mio, epi. Y el epi es la lámina serosa del pericardio, es la lámina visceral del pericardio seroso. Entonces aquí me voy a encontrar del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo una valva que se llama la valva bicúspide o la valva mitral, porque tiene dos cúspides. Entonces, tengo una posterior y voy a tener una anterior. Y ella va a tener unas cuerdas tendinosas que van a ir a unos músculos papilares que van a ser anterior y posterior. ¿Cómo? No te escucho. No, valva es lo que la gente conoce como una válvula, sino que anatómicamente se llama valva porque lo que compone la valva se llaman válvulas. Entonces tengo las cúspides, que serían las válvulas, y tengo las semilunares, que serían las válvulas, que me forman la valva. O sea, las válvulas serían los pistones, y la valva sería el motor. O sea, una parte de algo más grande. Resulta que del ventrículo izquierdo me sale este vaso sanguíneo grande que se llama la arteria aorta. Esta, la arteria aorta. Hace días vi en un programa de televisión que decían que una persona había fallecido porque había tenido una herida en la vena aorta. Por eso murió. ¿Existe la vena aorta? No. O sea, no existe. Por eso la periodista de unos que se murió porque tuvo una herida en la vena aorta. Entonces, la arteria aorta, entre ella y el ventrículo van a haber una valva que se llama la valva aórtica. La que está en el tronco pulmonar se llama la valva pulmonar. Y la valva aórtica va a presentar tres válvulas. Una que es la válvula semilunar izquierda, una derecha y una posterior. Pero estas válvulas tienen una característica. La del lado derecho va a tener un orificio y ese orificio va a permitir que la sangre que se regrese se vaya por él y me va a formar, entro por aquí, esta arteria que corresponde a la arteria coronaria. Como yo tengo dos válvulas semilunares, entonces va a ser la semilunar derecha, que va a ser el origen de la arteria coronaria derecha, y una semilunar izquierda, que va a ser el origen de la coronaria izquierda, que son las arterias que irrigan el corazón. Entonces, aquí ya me ubico en la parte externa, tengo arteria coronaria derecha, va a pasar por un surco que se llama el surco coronario, que está entre el atrio derecho y el ventrículo derecho. La coronaria derecha me va a dar una arteria que la voy a ubicar en este sentido, que se llama la marginal derecha. Me va a dar una rama para el cono arterioso, para ventrículo derecho, para el atrio derecho y obviamente para la aurícula derecha. De la izquierda voy a tener este pedacito que corresponde a la coronaria izquierda. De la coronaria izquierda me va a dar dos ramas
principales. Una que desciende entre el ventrículo izquierdo y el derecho se llama la interventricular anterior o descendente anterior. Otra que se va hacia la parte posterior, que corresponde a la circunfleja, y una que se va por la cara pulmonar, que sería la marginal izquierda. Hacia la parte posterior de la derecha, de la coronaria derecha, tengo una arteria que se llama la interventricular posterior. Y de la marginal voy a tener las ramas posteriores para el ventrículo izquierdo. ¿Listo? El corazón, la sangre, la drenan las venas cardíacas. Si la sangre que está siendo drenada del corazón, ¿a dónde cree usted que va a llegar? ¿A qué atrio? ¿Al derecho o al izquierdo? Al atrio derecho, porque él es el que pone a circular nuevamente la sangre. ¿Listo, chicos? Bueno, esta sería la primera parte de la clase. Después, esta es la primera parte, porque hoy vamos a adelantar. Vamos a ver la parte del sistema 18. Con la aplicación. Listo, entonces vamos a parar allí un momentico y vamos a mirar una aplicación, ¿vale? Pero el 18 ya sería solo esta parte. Bueno, chicos, ahí lo que están viendo ustedes en la pantalla, los que están al otro lado, ¿sí me escuchan? Ole, los que están al otro lado, ¿ya se durmieron? Sí, profe, sí le escuchamos. Yo pensé que sí se habían dormido. No, Entonces ahí lo que profe. estamos viendo es la ubicación de los pulmones en la caja torácica. Entonces yo les hablaba de en la parte superior, una abertura superior, mire que está delimitada por la primera costilla, y en la parte inferior tengo la abertura inferior que está delimitada por el diafragma, que ya lo hemos visto. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? Entonces, Sí, profe. ¿qué sucede allí? Dentro de ese espacio tenemos los pulmones, que van a ser dos, uno derecho y uno izquierdo. En la parte superior de los pulmones, tanto el derecho como el izquierdo, esa parte se llama el ápex pulmonar, que es la punta, lo que está más arriba. En la parte inferior vamos a tener la cara diafragmática. ¿Por qué la cara diafragmática? Porque está relacionada con el diafragma. Miren, allí se ve. Si vemos la cara costal, es la que está relacionada con las costillas. Esa es la que encontramos allí. Y vamos a tener la cara mediastinal, que es la que está en medio, dale la vuelta, Marce, donde el corazón va a estar ubicado en mayor porcentaje hacia el lado izquierdo. Por eso el pulmón izquierdo solamente tiene dos lobos. Entonces vayamos al pulmón derecho. El pulmón derecho va a tener tres lobos: lobo superior, lobo medio y lobo inferior. Entre el lobo superior y lobo inferior del pulmón derecho tengo una fisura que se llama la fisura oblicua, que ahí se alcanza a determinar por la imagen. Y entre el lobo superior y medio tengo la fisura horizontal, que ahí se ve. Esta es la horizontal entre los dos y esta es la fisura oblicua. Y si nos vamos al pulmón izquierdo, entonces vamos a tener una fisura, que es la fisura oblicua, que es la que divide el pulmón, el lobo superior del lobo inferior. Y tenemos en el lobo superior una saliente en forma de lengüeta, que es la língula, que es la que abraza al corazón. ¿Listo? Entonces ahora, en la parte superior, continuándose desde la laringe, tengo la tráquea. La tráquea
Recuerden que es un tubo que tiene anillos en forma de C. Dicen que forma de C invertida, pero una C es así. O sea, la letra C es así, pero la plantean de esa forma. Y la tráquea, yo les dije, se ubica anterior a qué estructura. Al esófago. Ella se va a dividir en dos bronquios que se llaman los bronquios principales. Ubica allí la carina, por favor. Ahí en el medio. Ese. La carina es el cartílago que me va a formar, me va a permitir la formación del bronquio principal izquierdo y del bronquio principal derecho. Se llama carina. ¿Listo? Entonces, cada bronquio principal va a entrar a un pulmón respectivamente. El bronquio principal se va a dividir en bronquios lobares y el número de bronquios lobares va a estar determinado por el pulmón al cual esté llegando. Entonces, ¿cuántos bronquios lobares tiene el pulmón izquierdo? 2, superior e inferior. ¿Cuántos bronquios lobares va a tener el pulmón derecho? 3, superior, medio e inferior. Ahí es medio e inferior. Y a su vez, cada bronquio lobar, al ingresar al lobo respectivo, se va a dividir en en bronquios segmentales. Entonces, que para el lado derecho van a ser 10, dependiendo de la nomenclatura, algunos hablan de 9, y para el lado izquierdo van a ser 8 o 9, dependiendo de. En la clase teórica, pues vamos a explicar uno por uno. O sea, la ubicación y la distribución. Estos bronquios segmentales, luego van a ir a algo que se llama los bronquios respiratorios, donde hay un saco alveolar y donde están los alvéolos, que es donde se hace el intercambio gaseoso. ¿Listo? Entonces eso es como en el diagrama lo que podemos ver. Úsame el corazón, por favor. Contame. Ligamento anular. ¿Ah? Hemos estado cerrado para luego. Anular. ¿Músculos? No. Listo, entonces ahora vamos al corazón. Entonces el corazón va a tener varias caras. Una cara inferior que corresponde a la diafragmática, que es la que está apoyándose en el centro tendinoso del diafragma. Vamos a tener la cara esternocostal, que está hacia la parte anterior, y está relacionada con un espacio que se llama el mediastino anterior. Tengo la cara pulmonar, que va hacia el lado izquierdo, que corresponde al ventrículo izquierdo. Y en el ventrículo izquierdo hay una saliente que se llama el ápex, que allí existe algo que se llama el PMI, el punto de máximo impacto. O sea que si te hieren allí, la letalidad de la herida es muy alta. Y en la parte posterior voy a tener la base. Entonces, la base va a ser el sitio donde van a estar básicamente los atrios. Entonces, el corazón va a tener 4 cavidades. 2 superiores que se llaman... ¿Cómo se llama? ¿Ah? Ya me gané mi café. ¿Cómo se llama? Se llaman los atrios. Y las 2 inferiores se llaman ventrículos. En los atrios hay 2 prolongaciones que se llaman las aurículas. Entonces, la aurícula derecha abraza a la aorta y la aurícula izquierda abraza al tronco pulmonar. ¿Listo? Esa es la referencia. Al atrio derecho van a llegar 2 venas grandes. ¿Cómo se llaman? Vena cava superior y vena cava inferior. Del ventrículo derecho, ¿qué sale? ¿Qué vaso sanguíneo sale?
Sale el tronco pulmonar que luego me va a formar las arterias pulmonares. Al atrio izquierdo que llegan las 4 venas pulmonares, 2 superiores y 2 inferiores, derecha e izquierda respectivamente. Del ventrículo izquierdo que sale la arteria aorta, y esa primera parte de la aorta se llama la aorta ascendente, que luego se continúa como arco aórtico y luego vamos a ver que salen unos vasos sanguíneos. ¿Listo? Mostrarlo por dentro, por favor. Marce, mostrarlo por abierto. Entonces allí, ¿qué es lo que encontramos? Al lado derecho y al lado izquierdo, separando respectivamente atrio y ventrículo, las valvas, que al lado derecho se llama la tricúspide y al lado izquierdo se llama la bicúspide. Entonces, la del lado derecho tiene 3 cúspides, una anterior, una posterior y una septal. Dime. Depende. Pues igual se conoce con ambos nombres. Los 2 nombres. Lo que sí no va a llamar al atrio, aurícula, eso sí no. Eso sí. Vas a ser cardiólogo posiblemente. Entonces tenemos las cúspides, al lado derecho 3, al lado izquierdo 2. Y las cúspides van a tener unos tendoncitos muy delgaditos, unos hilitos, que se llaman las cuerdas tendinosas o cuerdas tendíneas. Y esas cuerdas se van a unir a los músculos papilares que están dentro de los ventrículos. Entonces, si tengo 3 cúspides, igual número de músculos papilares, posterior, anterior y septal. ¿Listo? Ahora me voy al lado izquierdo. Entonces voy a tener la válvula bicúspide o válvula mitral. ¿Y por qué le dicen mitral? Porque los obispos y el papa tienen un gorro que se llama la mitra, que tiene 2 puntas. Entonces, muchos de los términos anatómicos han sido sacados de otras por su forma, entonces para que la gente lo recuerde. Entonces se llama mitral o bicúspide. Para que ustedes no van a tener dificultades en su vida profesional, yo les sugiero que siempre hable en términos anatómicos. Puedes decir la válvula bicúspide y ya. Y no vas a tener pues choque con ese concepto. ¿Listo? De los ventrículos hacia el tronco pulmonar o hacia la aorta del lado izquierdo, vamos a tener unas valvas que se llaman pulmonar y aórtica. Y estas valvas van a estar configuradas de una forma diferente a las cúspides. ¿Listo? Míralas allí. Entonces, ¿por qué van de esa forma? Pues les dije, porque la sangre va en contra de la gravedad. De lo que se regrese, se recibe allí. Entonces vamos a la aórtica. Entonces la aórtica tiene 3. Una derecha, una izquierda y una posterior. De la derecha y la izquierda hay 2 orificios que me van a formar las arterias coronarias, derecha e izquierda respectivamente. La derecha, ¿cómo? Ahí están los orificios, el del lado izquierdo y el del lado derecho. Entonces, el orificio del lado derecho me forma la coronaria derecha. La coronaria derecha desciende por un surco que se llama el atrio, o sea, un surco que está entre el atrio y el ventrículo que conoce con el nombre de surco coronario. Por ahí desciende, entonces me va a dar la marginal derecha, me va a dar la irrigación para el ventrículo derecho en su parte anterior, para el cono arterioso, para el atrio derecho, para la aurícula derecha.
y me va a dar una hacia la parte posterior, que hay veces la encontramos, algunos textos dicen que es de la derecha y otros dicen que es de la izquierda, e interventricular posterior. En la izquierda me va a dar la interventricular anterior o descendente anterior, la marginal izquierda que va sobre todo la cara pulmonar del corazón, y una que se llama la circunfleja. Entonces la circunfleja me da ramas para el atrio izquierdo, la aurícula izquierda, y me va a dar hacia la cara posterior del ventrículo izquierdo. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a repasar, si quieren hacemos un break, porque hoy vamos a trabajar de largo. Hacemos un break, vienen, repasan, y luego pasamos ya a la otra parte que sería abdomen. ¿Listo? Okay. ¿Listo por allí? Listo, chicos, entonces vamos a hacer un break. Sí, es el píloro.